Bueno, yo soy César Sagaseta, soy catedrático de Geotecnia o de Ingeniería del Terreno actualmente de la Escuela de Ingenieros de Caminos y vine a esta universidad el año 73. O sea, que vine pues muy joven, menos de 30 años, y me encontré aquí con Guillermo Gómez Delá. Fue la primera persona con la que trabajé porque estaba en mi mismo departamento. Él era catedrático de Geología, yo de Geotecnia. Y bueno, fue la primera persona con la que traté. Cuando le conocí, él todavía no era catedrático numerario, y de hecho la primera relación que tuvimos fue pues, trabajar un poco juntos en ayudarle en algunas cosas de su oposición, cosa que luego él hizo también ayudándome en algunas cosas de mi oposición posteriormente. Entonces ahí pues establecimos ya un primer vínculo y una primera relación que luego hemos seguido teniendo, evidentemente estando en el mismo departamento. Bueno, pues Guillermo se encontró la universidad sin hacer, lógicamente, porque acababa de nacer la Universidad entonces Universidad de Santander, y fue luego el primer rector. Entonces no tenía precedentes, no cabía el decir voy a continuar con lo que ha hecho el anterior o voy a modificar esto o aquello, sino que iba haciendo el camino realmente cuando iba tomando decisiones y pasos. ¿Cómo estaba la situación de la universidad? Pues en plena transición, en plena formación, como estaba la formación de todo, es decir, que estaba en plena formación pues, el esquema político de España. Esta comunidad autónoma pues todavía no era comunidad autónoma, se estaba gestando en ese momento, la universidad se acababa de nombrar, entonces todo estaba por hacer. Entonces se encontró una situación apasionante. Para él, desde luego, fue el empezar de cero en algo, y fue una labor realmente muy buena para él. Cosas concretas, pues por empezar por la primera, la elección de rector. La elección fue una elección, la recuerdo perfectamente. Hubo unas votaciones y se formaron como dos bloques. Las escuelas, es decir, caminos, industriales y minas, hicieron una especie de votación en bloque, las facultades, ciencias y medicina, otra en bloque, hubo dos candidatos y ganó el que sacó más votos. Y yo recuerdo que Guillermo Gómez Delá, el candidato era García Conde, de la Facultad de Medicina, y Guillermo Gómez Delá, me acuerdo que lo primero que dijo que quería hacer es que no continuara ese esquema de bloques, que la universidad era una universidad y que aquello había sido así, pero que una y no más. Es decir, que no quería que la universidad funcionara a base de bloques de poder o de bloques de afinidad corporativa, sino que fuera una universidad auténtica. Y de hecho, el primer objetivo que se marcó fue que esta universidad tuviera una facultad de letras, de humanidades, y entonces pues luchó, y de eso enseguida, ya habían luchado los presidentes de comisión gestora anteriores, y a poco tiempo de ser el rector ya se creó la facultad de Filosofía y Letras, con la especialidad de Geografía e Historia, y que fue de lo que él más satisfecho estaba, que se hubiera creado por fin esa facultad y que esto fuera una universidad de verdad con todas las áreas y disciplinas que debe tener una universidad. Muchos recuerdo, y además he estado comentando esto con otros de sus colaboradores y me han recordado algunos que ya se me habían olvidado. Recuerdo un encierro de los estudiantes de medicina en la Facultad de Medicina para protestar, ahora mismo no recuerdo qué, pero en fin, algo habría que protestar, siempre hay que protestar por algo. Y había una decisión de que iba a entrar la policía a desalojar el rectorado, o donde estaban reunidos, parece que era en el rectorado. Y la solucionó de la forma mejor posible, que es que se encerró con los estudiantes. Él estuvo hablando con ellos unas horas y les convenció de que aquella no era forma, y al final la cuestión se solucionó pues, hablando y dialogando y resolviendo el problema que fuera, y esto no me acuerdo ahora mismo exactamente el motivo concreto, pero lo solucionó así. Era una persona, Guillermo Gómez Delá, muy peculiar, muy difícil de clasificar. Los que no le conocían veían en él pues que venía un ingeniero, con todo lo que eso implica a priori, de cuadriculado, de una persona con unas características. En absoluto era así. Él era un ingeniero atípico, como era un profesional atípico en todos los aspectos de su vida. Y realmente fue un buen primer rector, creo que fue un magnífico primer rector, porque estableció una forma de hacer las cosas razonable, sensata, pensada, siempre hablando en voz baja, porque hablaba en voz muy baja, era muy difícil el seguirle las conversaciones, y muy tranquilo y sin alterarse nunca por nada. Entonces era una persona que resolvía los problemas así. Recuerdo que estuvo muy satisfecho con la Facultad de Filosofía y Letras. Intentó crear una facultad de veterinaria. Él, por una serie de razones,
relaciones también profesionales con el mundo veterinario y creía que hacía falta en esta región una facultad de veterinaria, cosa que no consiguió. O sea que eso al final le quedó como algo por hacer. Claro, obstáculos de ese tipo, además, bastantes. Algunos los recuerdo. Recuerdo, por ejemplo, la dificultad que tuvo cuando el Partido Socialista le pidió el organizar aquí un mitin electoral con motivo de las primeras elecciones. Entonces vino Felipe González a dar ese mitin y los quebraderos de cabeza que le supuso para allanar todas las dificultades, los permisos, etcétera, pues hoy en día sería una cosa, vamos, no sería ni digna de mención, pero en aquel momento realmente le supuso realmente un desafío importante el llevar aquello a cabo. Recuerdo también el haber estado en algún concierto de algún representante de la nueva cançó catalana también, que costó bastante trabajo el que aquello lo llevara a cabo, y él luego nos contaba pues las intríngulis de cómo había conseguido esas cosas, esos permisos, y el allanar dificultades y vencer opiniones en contra, y realmente cada paso de esos le suponía realmente un trabajo. No sé, era otra cosa, ya he dicho que estaba todo haciéndose, el país, la región, la autonomía, la provincia, la ciudad, la universidad, todo estaba haciéndose. Entonces había un juego ahí no deseo de llamar poderes, pero en fin, un juego de fuerzas que realmente yo creo que Guillermo, aparte de todo, Guillermo Gómez Lá, lo pasó muy bien siendo rector, porque era un trabajo que realmente le gustaba hacer. Pues quizá poner las bases de todo, realmente acabar de las horas que empezó no acabó ninguna, como pasa casi siempre, todo va muy despacio. O sea, él intentó que aquí se creara un campus. Recuerdo que desde el despacho del rectorado de entonces vigilaba que los edificios nuevos que se estaban haciendo alrededor, por la avenida de los Castros, no invadieran lo que había sido territorio de campus cedido, digamos, por el ayuntamiento. El campus no se llegó a acabar ni llegó a tomar forma en aquella época, con la forma que tiene ahora. Eso fue algo que él quería haber avanzado más. El crear otros centros pues fue simplemente el de Filosofía y Letras, y luego la inscripción de las escuelas universitarias, eso ya fue posterior. Y bueno, yo creo que él no hacía tampoco las cosas para que se le recordara como una figura. De hecho, pues he visto libros que hay con la historia de la universidad y fotos y tal, y hay muy poquitas fotos en las que figure Guillermo Gómez Lá inaugurando algo, haciendo algo o presidiendo algún acto. Hay muy pocas fotos. Bueno, nació exactamente porque en principio aquí se crearon una serie de centros. Había unas escuelas universitarias antiguas, la de industriales, la de minas, que creo que fue la primera creada alrededor de la mina de Asturiana de Zinc, en Río Zinc, y había esas escuelas, y cuando ya se creó la universidad fue cuando alcanzó el mínimo legal. Es decir, había una cosa muy concreta: se creaba una universidad cuando había al menos 3 centros. Y entonces, cuando se creó la Escuela de Caminos, Medicina y Físicas y la Facultad de Ciencias, ya entonces se dio ese mínimo de 3 centros superiores, y entonces se creó la universidad, y eso fue el año 72, curso 72-73, cuando se creó la Universidad de Santander. No había un rector entonces, había una comisión gestora de la universidad que la presidía alguien por encargo del ministerio, y el primer presidente fue alguien que vino de fuera, Carlos de Miguel, que venía de Salamanca, y no era profesor de esta universidad, simplemente estaba aquí como presidente de esa comisión gestora. Luego fue José María Trillo, catedrático de Química, ese sí era catedrático de esta universidad. Y luego lo que ya fue por elección fue cuando fue elegido Guillermo Gómez Lá, primero presidente de comisión gestora, y luego ya cuando ya estaba creada con todas sus normativas la Universidad de Santander, pasó a ser rector unos meses después. Pues él era catedrático, ya digo, de geología. Su trabajo él trabajaba, era funcionario del Ministerio de Obras Públicas, concretamente en el Servicio de Vigilancia de Presas, y allí era miembro de un grupo de trabajo pues también muy activo y muy interesante y muy peculiar, que estaban muy unidos, y yo recuerdo que me llevó a alguno de los viajes que tenía que hacer él de inspección de presas, y a poco de llegar aquí, yo creo que casi lo primero que hizo fue: César, ven conmigo, que vamos a ver 3 o 4 presas y vamos a aprender los dos.
y recuerdo una excursión pues, de 3 o 4 días viendo las presas donde está el monasterio de San Pedro de Arlanza, en Burgos, la de Úzquiza, en Vitoria, Estanda, Retuerta, o sea, una serie de presas, digamos, en todo el norte, en construcción, donde pues tuvimos una semana, recuerdo, viendo esas presas. Luego ya ese tipo de colaboración lo fue haciendo con sus colaboradores más directos de geología, pero al principio me cogió a mí y realmente lo recuerdo con cariño aquella época con él. Siempre en todas estas cosas, el primero que hace una cosa, o que ocupa un cargo, o que hace una labor, marca de alguna forma un estilo y una forma de hacer. Y creo que la forma que él marcó de estilo de comienzo de esta universidad fue positiva. Luego, pues los que vinieron después siguieron por ese camino más o menos, o en alguna, lógicamente cada uno pone su impronta personal, pero era importante que el primer rector, el primer hito fuera algo como realmente lo que fue, algo unificador y que marcara un camino hacia adelante. Eso se lo he preguntado ayer a su más íntimo colaborador de después, a los profesores Alberto Follo y Carmen Tomillo, y los dos han sido unánimes. Dice, de ninguna manera. O sea, Guillermo no pensaba ni le gustaba, a lo mejor en su foro interno sí, pero nunca, él no pretendía ser recordado por nada, simplemente pues, que fue alguien que pasó, hizo lo que tenía que hacer y cumplió, y nada más, no ninguna cosa así concreta. Pues algo, además concretamente de esta universidad, o sea, no es lo mismo una universidad en una ciudad de varios millones de habitantes que aquí, o sea, aquí tenía muy claro que esta universidad tenía que ser el motor de desarrollo regional, eso él lo tenía muy claro, que tenía que tener una relación especial con la Universidad Menéndez Pelayo, que esa ya existía y existía aquí, era una universidad también muy diferente, de otro tipo de organismo, y en eso pues tenía que ser eso la universidad, o sea, adaptada a lo que es la región. De ahí, por ejemplo, lo de la Facultad de Filosofía y Letras, la de la veterinaria, o sea, los centros no creados porque sí, sino atendiendo a las necesidades o a las posibilidades que veía de desarrollo aquí, en Cantabria.